Este 13 de noviembre, el expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Eduardo Lee, quedó en libertad supervisada, luego de 9 meses en prisión y de un periodo más en libertad condicional. ¿Qué significa libertad supervisada? ¿Cuándo podría regresar al país? ¿Y qué le espera acá? Antonio Alfaro me acompaña para responder estas y algunas otras preguntas. Él es el editor de la sección deportiva de La Nación. Empecemos por lo más reciente, lo que ocurrió este martes. ¿Qué significa libertad supervisada? Eso es que él ya queda libre, tiene 2 años en los que va a tener que cumplir algunos requisitos legales que aún no han sido publicados. La sentencia todavía no está de conocimiento público. Lo que sí sabemos es que dentro de la libertad supervisada puede viajar, puede venir a Costa Rica, ya esto lo confirmaron tanto el abogado de Eduardo Lee como familiares de él que lo acompañaron allá en Nueva York. Y está por verse cuáles van a ser esos requisitos, que por lo general vienen siendo similares a los de la libertad condicional, en los que tiene que estarse reportando cada cierto tiempo. Le asignan una serie de formalidades para controlar de que él está manteniendo buen comportamiento, pero en general él puede hacer vida normal. De hecho, lo que dijo es: voy a estar pronto en Costa Rica y quiero comerme el tamal allá. ¿Por qué pronto? Él no puede venir en el vuelo de hoy en la tarde. Todavía tiene que arreglar algunos asuntos sus abogados en la Corte de Nueva York y también requisitos de migración. Recordemos que lo primero que hacen, por supuesto, es quitarle el pasaporte y las posibilidades de viaje. Eduardo Lee estaba en Florida ya con una libertad condicional que le permitía a él moverse libremente. Tenía algunas limitaciones, como la hora de regreso a la casa, tenía que estar máximo a las 10 de la noche ya en su casa, pero podía moverse por todo el estado de la Florida. En una serie de derechos que él fue ganando poquito a poco. Recordemos que primero estuvo en prisión, estuvo en prisión en Suiza, es extraditado, está en prisión también en Nueva York, luego pasa a New Jersey en casa por prisión y finalmente logra esa libertad condicional en el estado de la Florida. En algún momento incluso tuvo un brazalete con GPS, pero poco a poco fue ganándose estas libertades al punto de que prácticamente en Estados Unidos estaba libre con restricciones. Entonces eso es lo que significa libertad supervisada, algunos requisitos que cumplir, pero él queda libre. Y esos requisitos serán durante 2 años, mientras no sea reincidente. Dentro de 2 años ya no tendrá ninguna cuenta pendiente con la justicia. ¿Cómo se llegó a esta sentencia? Recordemos que en 2016 él se había declarado culpable de 3 delitos. Sí, en un inicio, incluso aquí quizás vale recordar, uno pensaba que Eduardo Lee pasaría muchísimos años en prisión. En un inicio él empieza dándole la batalla a la justicia norteamericana cuando está en Suiza y se iba a oponer a la extradición. Incluso iba a plantear una apelación para no ser extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, pronto sus abogados cambian de estrategia y él renuncia a esa apelación. Él se presenta en Estados Unidos y hay algo clave: se declara culpable de 3 delitos, de 3 de 14. Esto en la justicia estadounidense se da comúnmente, que ellos valoran la disponibilidad del acusado a colaborar. Entonces no solo se declara culpable, que ya es un punto a su favor, sino que se convierte en colaborador. Eduardo Lee es el primer colaborador sentenciado y por eso marca un precedente, porque estaba por verse qué tanto le beneficiaba. Obviamente esa colaboración es a cambio, y así queda establecido y legalmente, era a cambio de una pena favorable para él. ¿Qué pasa? Por ejemplo, y claro, son casos diferentes los de cada imputado. Recordemos que el FIFA Gates está incluyendo unas 40 personas más o menos. Hubo 2 que se negaron a declararse culpables. Esto obliga a la justicia norteamericana a un juicio y al final fueron sentenciados con 4 años y 9 de prisión. Para que veamos las diferencias que marca el declararse culpable y el querer colaborar.
Antes de Eduardo Lee, por ejemplo, Héctor Trujillo de Guatemala, exsecretario de la Federación de Fútbol de Guatemala, también se había declarado culpable por 2 causas. Eduardo eran por 3, como dice Erika, y a Trujillo lo sentencian con 8 meses de prisión. Por eso nosotros en La Nación publicamos el viernes, analizando las circunstancias en las que estaba Eduardo Lee, que era muy probable que hoy mismo saliera en libertad y que en el peor de los casos tuviera que purgar un poco de tiempo en prisión, porque él en Suiza estuvo 7 meses y después, completando lo que estuvo en Nueva York, sumaba más o menos 9 meses y medio. Si a Héctor Trujillo lo sentenciaron con 8 meses con causas similares, tenía todo un panorama a favor, que hay que ser honestos. De primer momento, cuando Eduardo Lee fue apresado, ninguno de nosotros imaginaba que esto iba a suceder. O sea, que ¿sorprende o no sorprende la sentencia? Creo que sorprende a quien no leyó La Nación el fin de semana. No, a nosotros también nos sorprendió y precisamente por eso decidimos publicar esa nota, porque no era lo esperado. Si hubiera sido lo esperado, no hay nada que publicar. La publicamos porque se analizaron varios factores: la declaración de culpabilidad, el deseo de colaborar de Eduardo Lee, las sentencias anteriores, cuántos meses estaban recibiendo los imputados, y todo esto sumaba. No, aquí Eduardo Lee tiene un panorama muy favorable. Entonces, sí sorprende si nos vamos unos meses atrás, y ya hoy nosotros estábamos esperando algo muy favorable para él. Ya contaste al inicio que él va a volver a Costa Rica, o puede volver a Costa Rica, que no va a ser ni hoy ni mañana, pero podría ser muy pronto. Pero ¿qué le esperará aquí en el país? Y sobre todo con la investigación del Ministerio Público, que eso es totalmente aparte de lo que ocurrió en Estados Unidos. Sí, hay una investigación. De hecho, la denuncia la entabla Rodolfo Villalobos en su calidad de presidente de la Federación. De hecho, se llama Contra Eduardo Lee y otros. El otros no es que estén ahí los nombres en esa denuncia. Los otros es considerando que puede haber más implicados. Recordemos que Eduardo Lee se declaró culpable de 3 hechos: de haber aceptado un soborno para los contratos de televisión. Por esto él recibió $300,000. Se declaró culpable también de haber sustraído $90,000 que correspondían al Mundial Femenino, que eran de la Federación, con facturas falsas. Entonces, eso se dio dentro de la Federación. Y se declaró culpable también de haber recibido un soborno para el cambio de uniformes. Recordemos que la selección antes jugaba con Lotto, luego ahora juega con New Balance, y en esas negociaciones él aceptó un soborno por $500,000, al final recibió 200 y algo. Entonces la Federación, cuando se da cuenta de la declaratoria de culpabilidad, cuando Eduardo Lee dice soy culpable allá, Rodolfo Villalobos va al Ministerio Público e interpone esa denuncia. Eso sigue en pie. El Ministerio Público está esperando, creo, ver qué dice la sentencia, y no se quiso pronunciar hoy. Le preguntamos, dice vamos a analizar si corresponde llamar a Eduardo Lee a este proceso. Pero ahí sigue, y no sabemos qué va a pasar, ni sabemos aún si Eduardo Lee tendrá algo que decir sobre esos hechos dentro de la Federación. ¿Sabía alguien de lo que pasaba o hay alguien involucrado con él? Es una incógnita que tenemos desde que inició el proceso. Que de hecho es una de las publicaciones, bueno, La Nación ha publicado muchísimas cosas sobre este caso, muchísimos temas, y hoy, martes 13 de noviembre, hay una nota que se publica hablando de quién es el cómplice, o hay cómplices. No lo sabemos. Lo que sí es interesante, como en las demás federaciones, no está el presidente solo. En Honduras hubo 2 personas involucradas. En la Federación de Guatemala, el presidente de la Federación, el secretario de la Federación, porque normalmente las decisiones en una federación, este tipo de negociaciones con patrocinadores, con contratos de televisión, no se hacen solo. O sea, no lo hace una persona solo. Normalmente, lo que han dicho los federativos y lo que dijo Rodolfo Villalobos en un diálogo
con nosotros es sí, Eduardo Lee hizo todo solo, Eduardo Lee nos engañó, Eduardo Lee nos vio la cara de tontos y nosotros confiamos en él y le permitíamos hacer todo eso solo. Normalmente no sea así y por eso en las demás federaciones hay otras personas involucradas, en Costa Rica no, entonces está pendiente. Por eso la importancia del caso en investigación. Que ojo, no sabemos si Eduardo Lee en Estados Unidos habló de algún otro costarricense, eso no lo conocemos. En el diálogo que le menciono, Erika, con Rodolfo Villalobos, le pregunté, ¿usted cree que hizo esto solo? Y él me dice que él no cree, pero que no lo sabe, que él no se dio cuenta nunca que eso sucediera así. Hay un caso interesante que también publicamos de unas facturas que están en la federación por la compra de 5.000 uniformes y 4.000 balones que se le hizo a una empresa panameña, y esos 5.000 uniformes y 4.000 balones nunca llegaron a la federación y nadie sabe por qué. Sí tenemos los documentos donde se dan las transferencias hacia la empresa como una compra del Banco Crédito, firmadas por Eduardo Lee y por Rafael Vargas, que es otro dirigente de la Fede Fútbol. Esto no quiere decir que Rafael Vargas haya cometido ningún delito, pero sí están las firmas esas en las que se transfiere el dinero, $172.000. Se transfiere el dinero por unos balones y unos uniformes que nunca llegaron. Podría suponerse que, o por lo menos coincide con los $90.000 que habló Eduardo Lee, que él sustrajo con facturas falsas, pero la verdad es que esto no lo podemos decir así. Entonces está por definirse si nadie más, y en realidad, como nos lo contó Rodolfo Villalobos, Eduardo Lee obraba totalmente solo, por supuesto con la confianza y hasta un poco el descuido de los demás federativos, porque en ninguna federación se le da tanto poder a una sola persona, o si hay gente involucrada. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Sobre esta entrevista de la que habla Antonio Alfaro a Rodolfo Villalobos, que es un video de nuestro programa Diálogos, bueno, pueden buscarlo en nación.com, y sobre la sentencia que se dio este 13 de noviembre puede informarse en nación.com y en nuestra versión impresa. Muchas gracias.